Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos al ciclo de charlas de Mi Mapa que estamos realizando durante esta semana y la próxima semana debido a lo que todos sabemos, la situación que estamos padeciendo mundialmente. Y bueno, la idea es, por supuesto, mantener el tema del Esequibo, aunque sea a través de las redes sociales y a través de nuestra organización Mi Mapa, la cual llevamos un buen tiempo con el tema, ya vamos a cumplir este año una década en cuanto al tema del Esequibo. Vamos a darle la bienvenida entonces, el día de hoy tenemos al licenciado Darío Morandi, quien gustosamente aceptó nuestra invitación a participar para que nos dé un pequeño briefing, como que una charla en cuanto a su desempeño como embajador de Venezuela en Guyana. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Primero vamos a hablar un poco de su resumen curricular, en donde él es licenciado en Sociología de la Universidad de Oriente, es locutor acreditado de la Universidad Central, tiene un posgrado en Gerencia Educativa, a su vez ha sido profesor en la UDO por 30 años, en donde se especializa en la investigación en ciencias sociales. También fue diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar por 3 periodos consecutivos, en donde fue presidente de la misma en 1996. Se especializa en la docencia de Derecho Internacional también, en donde estuvo en la Universidad Bolivariana del Estado Bolívar. Es columnista en varios diarios regionales y nacionales. Y bueno, también fue embajador de Venezuela en Guyana del 2007 al 2012, que es lo que nos hace invitarlo el día de hoy. Entonces, les recordamos a todos que después de su ponencia vamos a dar la cabida para sus preguntas y respuestas, no sin antes recordarles que deben encender sus videos e identificarse para tal, ¿ok? Vamos a darle la bienvenida entonces al embajador Darío. No sé si se encuentra ya conectado, si está por acá. Cuando guste. ¿Me escuchas usted a Ahora mí, embajador? estamos. ¿Ah? Yo te escucho perfecto. Perfectamente. Bueno, nuevamente, bienvenido entonces y muchísimas gracias por su tiempo, por habernos tomado hoy. Sabemos que es primera vez que usted hace contacto directo con alguna agrupación que estamos con el tema del Esequibo. Nosotros en particular, bueno, como usted ya sabe, tenemos casi 10 años con ellos y hemos buscado la opinión de todos los entes, de todos los conocedores del tema. Y bueno, siempre quisimos contactarlo a usted. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Ya dimos su resumen curricular y bueno, la cámara ya es toda suya. Adelante. Bueno, en principio quisiera agradecer la deferencia de haberme invitado y de permitirme compartir con ustedes. En redes sociales, con muchos sectores organizados. Hemos estado en sitios que, a mi entender, en este momento son determinantes y de trascendencia para el tema del Esequibo. Particularmente el Delta del Orinoco. Hemos estado en Tucupita con la gente de la Universidad Pío Tamayo, la Universidad Territorial, y allí hemos realizado una secuencia que también a través de las redes hemos mantenido un seguimiento permanente al trabajo que ustedes hacen, la perseverancia que han mantenido en el tema y el esfuerzo realmente de conocimiento colectivo. Muchísimas gracias, embajador. Sí, bueno, tenemos un Y poquitico digo, de lo que es, sino que su voz se le baja un poquitico, si puede poder tener un tono más fuerte para que lo podamos escuchar bien, ¿o yo? sí, te decía que bueno, que ustedes han mantenido de alguna manera, logrado mantener el tema, por lo menos
en lo informativo y en el debate, porque mucha gente se ha expresado de manera distinta a la que ustedes han planteado y, por supuesto, nunca vamos a tener una visión íntegra del tema del Esequibo. Ahora, yo creo que en este momento, en esta circunstancia, estamos hablando del año 2020, ya tenemos 120 años de esta controversia territorial. 120 años. Y estamos en el año, un año importantísimo de lo que ha sido el comienzo del siglo XXI. Yo creo que en este momento nos corresponde, Fuguet, comenzar a repensar el tema del Esequibo. Hasta ahora, yo creo que ya eso no tiene discusión. Está hartamente demostrado que el Esequibo es un espacio territorial que históricamente le corresponde a Venezuela. Eso no tiene ya discusión. Algunos acuerdos suscritos internacionalmente así lo demuestran, aún de solidaridad automática con Guyana, porque tiene que ver con lo que es la sede permanente de la Secretaría de la Comunidad del Caribe. Y allí es donde se toman las grandes decisiones políticas para todos los estados. Por lo tanto, tienen que ser muy cuidadosos y muchas veces rompen con los criterios expresados en el Tratado de Chaguarama para ir a una visión totalmente alejada de lo que ellos realmente comprenden. Digo esto porque nos ha tocado estar presentes en debates, nos ha tocado compartir con muchos representantes de los distintos estados de la CARICOM, y esa es la situación que se ha venido expresando y manteniendo. Ahora, fíjate, si nosotros hacemos una revisión del hecho histórico, no hay nada que discutir. El tema es cómo abordamos en este momento la situación del Esequibo para lograr que se convierta en una decisión favorable a Venezuela. Cuando digo favorable, lo planteo en el marco del Acuerdo de Ginebra, que no perjudique a ninguna de las partes y que permita al mismo tiempo avanzar. Eso resulta para nosotros, yo te lo expresaba en días recientes, no es simplemente un espacio de tierra, no es como se le ha descrito un territorio físico, es mucho más que eso. Es un territorio sumamente rico, es un territorio donde tienes 24 variedades reconocidas y certificadas de madera de altísima calidad en el mundo, particularmente en Europa, donde tienes una altísima reserva de uranio, que todos le tienen la vista puesta, donde hay una reserva de oro que pudiera ser equivalente a la que tenemos en Guayana, en el sur del estado Bolívar, y donde hay también una inmensa reserva de petróleo, tan grande que el Instituto de Geología de los Estados Unidos la certificó el año pasado como mucho más condensada y mucho más grande que la que pesaron. Y un crudo más liviano, un crudo 42 API. Esto de alguna manera nos obliga a comenzar a mirar el Esequibo de otra manera, no como el simple territorio, porque aparte de toda esa riqueza, tiene otra riqueza mucho más importante. La gran valía de estar ocupado por aproximadamente 8 etnias indígenas que están allí radicadas, que se han desarrollado, que lo han llenado de cultura, que lo han llenado de pueblos, que lo han llenado de saberes, que lo han llenado de un conjunto de cosas, que dice, el Esequibo es un territorio con una geografía sumamente rica, pero al mismo tiempo con una sociodiversidad insustituible. Tenemos, por mencionar, tenemos acahuayos, tenemos los pueblos caribes, que es la única
la única familia que queda común a Venezuela, Guyana, cuando hablo de Guyana, hablo de Georgetown, Guyana y Surinam. Es decir, sería el único espacio donde se hablaría la lengua caribe de manera común, que en algún momento le elevamos a la UNESCO la solicitud de que se declarara la lengua caribe patrimonio universal, sustentado en esa ubicación geográfica. Estoy hablando de los pueblos cariña, de los pueblos calibí, de los pueblos calina. Estamos hablando de la presencia de patamuna, estamos hablando de la presencia de arecuna, que son una expresión de nuestros indios pemones del sur del estado de Bolívar. Estamos hablando de macuchi, sí. Estamos hablando de guayguay, estamos hablando de arahuacos, estamos hablando de guarraut y estamos hablando de los guapichana, que quizás es la más numerosa y la que hace una presencia con mayor identidad hacia Guyana que hacia otros territorios. Entonces, estamos hablando de un espacio con una altísima, pero altísima valía social, con una sociodiversidad prácticamente inigualable. Y por supuesto, eso se combina con el uso y el aprovechamiento de una potencialidad hidroeléctrica que está allí y la cual se ha convertido en un atractivo para el Brasil, se ha convertido en un atractivo para otros pueblos del Caribe y se ha convertido en un atractivo para algunos pueblos, para algunos países europeos, no pueblos, perdón, para algunos países y gobiernos europeos, como es el caso de Canadá y por supuesto Inglaterra. Entonces, estamos ante una realidad que nos dice cómo vamos a abordar el tema del Esequibo. Si nosotros seguimos insistiendo en repetir, conformarnos con repetir que el sol sale por el Esequibo y que por ahí donde sale el sol es un territorio que nos corresponde a nosotros, únicamente a nosotros, estaríamos obviando y desconociendo toda esa sociodiversidad. Estaríamos tratando de alguna manera de controlar eso, que es mucho más intensa, es mucho más profunda y va mucho más allá. Es más que un problema geográfico, es un problema que tiene que ver con geoestrategia, porque tiene carácter social, tiene carácter político y tiene un intenso carácter económico. Y allí, en este momento, es donde está concentrado el debate. La importancia que se le está dando a todo ese territorio, dejando a un lado a sus poblados, sin pensar en la gente que históricamente lo ha ocupado, la importancia que le están dando a algunos países tiene que ver única y exclusivamente con la explotación petrolera y la explotación aurífera en este momento. Cuando hablo de la explotación del oro, me refiero a la presencia de Rusia, en este caso, la presencia de algunos países que junto a Rusia han venido convirtiendo eso en una fuente de enriquecimiento rápido y fácil. Y cuando hablo del tema petrolero, estamos hablando del tema más importante. Cuando nosotros llegamos a Guyana en el año 2007, nos encontramos con una situación un poco compleja. En primer lugar, la embajada físicamente no existía. Recuerda que Chávez no nombró nunca un embajador hasta el año 2007. La persona que llegó a nombrar cuando visitó la sede de la embajada y cuando visitó Georgetown, Georgetown es una ciudad difícil, Guyana es una ciudad muy, muy difícil. No tiene los sabores divinos de la diplomacia europea. Es una tierra para trabajar y para construir una respuesta a esto que hoy tenemos como una necesidad urgente. Bueno, te decía que el gran tema que comenzó a alimentar la controversia es el tema petrolero. Un tema que ha mantenido la atención y la atracción del gran capital internacional.
Cuando nosotros llegamos en edad importantísima, que hay que tenerla como un referente para lo que va a ocurrir posteriormente y lo que puede ocurrir ahora, que fue la decisión de un tribunal arbitral de las Naciones Unidas, el que tiene que ver con los derechos del mar, para otorgarle a Guyana el derecho a explotar y a instalar una plataforma petrolera en el río Corinthians que tiene un reclamo con Surinam. Guyana había iniciado ese trabajo de explotación petrolera en esa zona. Controversia en ese momento entre Surinam y Guyana se resolvió con la presencia de unos buques armados de Surinam y sacaron a la empresa CGX Energy, que en ese momento había recibido una concesión por parte de Guyana. A partir de ese momento comienza, ¿no se oye? Sí, sí, perfectamente, sigue. A partir de ese momento comienza a desarrollarse un conjunto de hechos que van a marcar la vida política, la vida social de Guyana. Un conjunto de hechos que no permiten, de ninguna manera, permiten que ocurra otra cosa que no sea lo que esté marcado por el petróleo. En junio de ese mismo año, estamos hablando del año 2007. En junio de ese mismo año comienzan a hacer presencia en Guyana un conjunto de factores internacionales que venían en representación, unos del Departamento de Estado norteamericano y otros en representación de distintas empresas transnacionales, particularmente la ExxonMobil. Recuerden que la ExxonMobil había recibido una concesión en el año 1999, cuando apenas tenía un año de presidente el coronel Hugo Chávez, y estaba al frente de Relaciones Exteriores de Venezuela el doctor José Vicente Rangel. Esa controversia que se generó en ese momento, mucha autoridad de parte de Venezuela. Es necesario reconocer que el doctor José Vicente Rangel en ese momento actuó con suma autoridad y logró establecer de alguna manera que la ExxonMobil se retirara y pasara a jugar otro nivel. Ahora, comienzan a ocurrir una serie de hechos que no logran las transnacionales y tampoco logran dejarle claro el panorama a Guyana. Y Guyana comienza un proceso de negociaciones pero muy fuera de Venezuela, sin considerar a Venezuela. Nosotros comenzamos a elaborar lo que llamamos en aquel momento la carpeta petrolera y enviamos infinidad de informes. Estoy hablando de cerca de 400 informes de manera permanente de carácter confidencial. ¿Por qué digo confidencial? Porque ahí se detallaban situaciones que solamente podían entenderse desde una perspectiva absolutamente política y que exigían una respuesta diplomática de la Cancillería de manera inmediata y contundente. Por ejemplo, en el año 2009, la Royal Dutch emite un comunicado en un impreso norteamericano, en el Wall Street Journal, que no es ninguna tontería, de Nueva York. Y allí anuncia que se está abriendo paso a la explotación petrolera costa afuera y se espera encontrar reservas de hidrocarburos similares a la descubierta en el campo Jubilee en Ghana. Imagínense eso. Todos, yo creo que lo que estamos conectados ahorita,
conocemos un poco ocurrió en Ghana con la presencia de las transnacionales del petróleo y cómo ese pueblo, después de tanta explotación, terminó en la miseria y terminó sin recibir ningún beneficio. Y termina diciendo, América del Sur y África están separadas por el océano Atlántico, aunque ambos continentes estuvieron unidos hace millones de años y pertenecen a la misma formación geológica. O sea, yo creo que allí anunció de manera clara, tenemos un interés estratégico en el petróleo que está en Guyana y lo vamos a buscar. Eso hace, estoy hablando de noviembre de 2009, y inmediatamente, un mes posterior a eso, aparece la gente de la Canacol Energy, que es una transnacional que todavía su origen, como toda transnacional, no está bien ubicado, pero está muy vinculada a Canadá, anunció que iniciaba la reorganización y reactualización del inventario de recursos petroleros existentes en la cuenca del río Tacutú. Imagínate tú, el río Tacutú es pleno Esequibo, es el que comunica a el Esequibo con el nordeste de Brasil, con Bonfim. Es decir, estamos hablando de un territorio auténticamente venezolano. A nosotros no se nos notificó por ninguna vía que había presencia de esa empresa y que se iba a hacer un inventario de lo que existe en ese territorio, que fue lo primero que debió hacer respetuosamente un gobierno de Guyana. Ya para el año 2010, hay una sociedad donde comienzan a participar otros factores y se inician perforaciones en el Rupununi. Yo no sé si se acuerdan ustedes de eso. Iniciaron la construcción de unas pistas de aterrizaje, iniciaron algunos pozos de manera improvisada y proyectaron la construcción de una cantidad enorme de viviendas. Nosotros hicimos presencia física y presentamos incluso un informe gráfico completo de lo que estaba ocurriendo allí y al mismo tiempo presentamos una interpretación, una pretensión de análisis de lo que es la estrategia financiera que en ese momento estaba acompañando a una empresa que se había constituido para actuar en Guyana, que era la Takutu Oil Company and Gas. Una empresa constituida, ¿me estás escuchando? Creo que se desconectó. No, sí lo estamos escuchando. Ok. Una empresa constituida para actuar en Guyana sin ningún problema. ¿Quién coordinaba estas acciones desde Guyana? Las coordinaba Samuel Hines y Robert Persaud. Robert Persaud era en ese momento uno de los hombres de mayor confianza de Barracha Deo, era su ministro de Agricultura, era el que representaba de alguna manera al Partido Progresista Popular en distintos eventos, y el otro personaje era Samuel Hines. Samuel Hines era el primer ministro para ese momento, y representaban ambos en el PPP una corriente que se denominaba los cívicos, el ala cívica del PPP. Ellos decían que no eran políticos, sino que eran sencillamente militantes de Guyana, que ellos lo que iban a buscar era el mayor beneficio para Guyana y que Venezuela en ese momento podía convertirse en un obstáculo. Avanzamos en el Instituto Venezolano de Cooperación Cultural, avanzamos en acuerdos como el del arroz. El arroz comenzamos con 30.000 toneladas que casi todas las primeras provenían del Esequibo y posteriormente llegamos a tener un acuerdo por 130.000 toneladas de arroz que significaba para Guyana un enorme ingreso y que fue discutido en asambleas con todos los productores para tomar decisiones que tienen que ver con el precio. Eso era una instrucción recibida del presidente Chávez señalando que tenía carácter estratégico para nosotros conservar ese arroz acá porque era la reserva estratégica para la industria venezolana, la industria de alimentos derivados del arroz en Venezuela. Y al mismo tiempo había que fortalecerla porque eso nos permitía establecer algunos intercambios con el convenio Petrocaribe
que pasaba a tener mayor importancia porque la estrategia de las transnacionales era comenzar a instalar unos centros de refinamiento rápido en Guyana para sustituir a Petrocaribe. Hasta el año 2011, que es cuando el presidente Chávez, comenzando el año, nombra una persona para que se encargue y nos exige que cada documento que se presente a la Cancillería también sea presentado a Miraflores. Eso nos convirtió en en ese momento, en una embajada que tenía un carácter estratégico muy importante. Ahora, ¿qué ocurre con lo demás? Los guyaneses siguen avanzando con el tema petrolero. Ya para el 2010 se presenta en Guyana una comisión que la liderizaba David Goldwyn. David Goldwyn era el coordinador de asuntos energéticos internacionales del Departamento de Estado. O sea, no era ninguna tontería. Y junto con Karen Williams, que en ese momento era la encargada de negocios, nosotros intentamos meternos en esa agenda, siempre nos rechazaron, teníamos una excelente relación con Karen Williams y con algunos funcionarios de allí, y no logramos meternos en la agenda porque queríamos ver lo que realmente buscaba David Goldwyn. David Goldwyn había liderizado el proceso de Ghana, había estado mucho tiempo por allá y tenía una cosa que se llama un tanque de pensamiento, que después abrió con puerta una vez que Hillary Clinton lo saca de, digamos, de su espacio inmediato allí en el Departamento de Estado y le da la libertad para trabajar fuera y comenzar a hacer acciones políticas mucho más comprometidas con algunos sectores norteamericanos. Nosotros llegamos a preguntarle algunas cosas por intermedio de algunos periodistas y logramos que él señalara, textualmente señaló lo siguiente, dijo, estamos aquí no para recetar un modelo en particular, sino para ver si hay alguna forma en la que podamos ayudar en la administración de los recursos. Eso lo dejó en el aire. Cuando habla de los recursos, Guyana no es un país petrolero, pero ellos acababan de incorporarlo al plan de explotación petrolera del Departamento de Estado, al plan de exportación petrolera norteamericano, como si Guyana fuese un gran país petrolero, y comienzan a desarrollar lo que se llamó la Iniciativa para la Gestión y la Capacitación Energética. Nosotros presentamos ante la Cancillería venezolana los detalles de esa iniciativa. Recuérdense que lo que se denomina en el argot de la diplomacia norteamericana iniciativa no son otra cosa que planes, programas desarrollados con objetivos evaluables en corto, mediano y largo plazo. Y eso hizo que advirtiéramos lo que estaba ocurriendo y que viésemos la necesidad. Se cortó la... No, aquí estamos, siga. Ok. En abril del año 2011, las empresas petroleras norteamericanas ya abiertamente buscaron el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown y se habla de una inversión que estaría por el orden de los $80 millones para construir la primera refinería pequeña, para que Guyana no sufriera el tema de todo lo que tiene que ver con la gasolina y el gasoil. Recuerden que Guyana no tiene ninguna alimentación hidroeléctrica, todo depende de las plantas que se alimentaban con lo que llegaba de Petrocaribe, que era en ese momento el único que le suministraba y le garantizaba eso de manera permanente. El otro acuerdo era con la Texaco y con la Exxon. Y posteriormente es cuando comienzan a darle fuerza. Ellos habían forzado un poco ya la atención pensando... ¿Aló? Sí, díganme. Ok, estamos en audiencia. Sí, señor. Sí, bueno. Adelante. Estamos señalando toda esta serie de elementos para que veas lo denso y lo trascendente del tema petrolero y cómo el tema social, para nosotros lo más importante, el tema social que tiene que ver con esa sociodiversidad presente en el territorio Esequibo, quedó a un lado y el Esequibo se convirtió en un centro de debate de lo petrolero para Guyana. Incluso todo el plan de desarrollo de Guyana, lo puedes revisar ahorita, tanto el de Ramotar,
el de el actual presidente en disputa, no sabemos si hay presidente o no hay, Sí, todo Granger. se sustenta en posibilidad del Esequibo. Sí, el programa de Granger, el programa de la Alianza para el Cambio, la otra agrupación pequeña que los alimenta, y el programa de la Alianza de Trabajadores, que también está allí en este momento buscando un espacio, que lo que hace es sustentar todo en la explotación petrolera. Si llegase a ocurrir algo que paralice Perfecto. la explotación petrolera en el Esequibo, que está adelantando la EXO, se le adjudicaría responsabilidad a Venezuela y Guyana pudiera sucumbir a una de las peores crisis económicas que ha vivido. Recordemos que la economía de Guyana es sumamente endeble y la controversia que se está dando en el Parlamento tiene que ver con unas diferencias políticas que a la hora de decidir están marcadas por un voto de diferencia. Y eso hace que realmente sea peligroso lo que está ocurriendo con el tema petrolero. Ahora, ocurre toda esta serie de hechos y Guyana avanzó y adjudicó un conjunto de concesiones que son demasiado delicadas. Nosotros hablamos de tener, y resulta que lo hago contra la pared. Cuando hablo de los aliados, hablo en primer lugar de los aliados políticos. Ocurre que Donald Ramotar, con apenas 2 meses en el gobierno, le entrega a la ExxonMobil un bloque que ya se le había entregado en 1999 y que Venezuela había protestado enérgicamente, pero le entrega un bloque para la explotación, pero un bloque redimensionado, un bloque sumamente amplio, un bloque que de alguna manera tenía y contenía todo lo que pudiera recibir una empresa transnacional y la libertad de ubicación que nos cerraría el paso al delta del Orinoco. Por eso decía que el año pasado hicimos presencia en el delta del Orinoco. ¿Por qué? Porque todo este debate petrolero condujo que en lo inmediato se adjudicaron 3 grandes bloques. Repito, el bloque Pomerón con la CGX canadiense, el bloque Roraima donde estaba Andarca, ¿recuerdan aquella embarcación que fue detenida y hubo todo un alboroto allí que fue El expulsada? Tecniperdana, sí. No eran más que ese es un pequeñito bloque lo que tienen ellos. Pero la gente de Andarca es un grupo de inversionistas ubicado en Texas, básicamente en Texas, y con unas relaciones muy buenas con el PPP, particularmente con Barrack Yadeo y con Donald Ramotar, que los dos han estado en desempeño presidencial. Bueno, y el Stabroek se le adjudica, el bloque Stabroek se le adjudica a la EXO, pero la EXO hace una alianza con una corporación de explotación petrolera costas afuera de China, que es la gran empresa nacional china, y los chinos aparecen en Venezuela como nuestros grandes aliados y allá aparecen como nuestros grandes destructores, porque no hay otra forma. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá ocurren dos hechos importantes. En primer lugar, el bloque está colocado exactamente en el delta del Orinoco. Los guyaneses habían solicitado a la Comisión de Límite de las Naciones Unidas la ampliación de la porque ya tenían y recibieron el apoyo de la apertura de la embajada en Guyana, que nunca había sido un atractivo para México. Algunas negociaciones allí para el tema petrolero. Entonces, comenzamos a nosotros a ver que allí se estaba avanzando en el delta del Orinoco. Y cuando vimos, los guyaneses sacaron la línea que Venezuela tiene proyectada en la zona en controversia, en la zona en reclamación, en el territorio nuestro, pasaron de una manera distinta que de alguna manera nos comienza a cerrar el paso en el delta del Orinoco. Ese es nuestro problema y lo advertente que tenemos en este momento, el Atlántico por un lado, para toda la vía comercial.
para lo que pudiera estarse de Guayana. Esa es la vía de salida. Incluso en el que nosotros resolvimos el problema con algunos y logramos establecer una relación, pero la salida por la vía de Trinidad es demasiado estrecha, de alta envergadura. Mucha presentó un barco, yo no sé si ustedes todavía tienen recuerdo de eso, el famoso campeón de las aguas profundas, el Deepwater Champion. Es un barco, sí. Es un barco taladro, un drill ship, que la Exxon alquiló de allí toda la información posible. Nosotros advertimos eso, incluso estuvimos en el sitio de los hechos, acompañados con alguna gente de misiones sociales, alguna gente del Instituto Universitario Tecnológico de Tucupita. Y la presencia del buque no conmovió ni molestó en absoluto. Va a ocurrir esto con el bloque Stavros, nos van a cerrar el paso, va a ser progresivo. Y la gente habló de exageración. A la salida significa que van a establecer un conjunto de permisos, es decir, una estructura de permisología que para Venezuela salir por allí va a tener que pedir autorización para traficar el delta, lo cual significa de alguna manera una violación sumamente peligrosa, porque es verdad que los ingleses vinieron por toda la riqueza, necesitaban controlar la salida del delta y las crónicas dieron presencia desde el año 1870 en Guayana, en el sur de Guayana, en el sur del estado Bolívar, dan cuenta de que había un interés en controlar la entrada del Orinoco. Se llegó a decir que por ahí podían circular 300 productos para el comercio y pudiera llegarse hasta Santa Fe de Bogotá, que tenía un carácter estratégico muy grande. Okay. Entonces estamos hablando de la presencia de un buque que hizo unos estudios muy profundos, nadie lo tocó, puede pasar de 50.000 toneladas, tenía 229 metros de largo, o sea, no podía pasar desapercibido. Se ancló allí y comenzó a hacer perforaciones y estudios. Estamos en la presencia de utilizar un territorio que es nuestro, que en este momento está siendo objeto de reclamación, donde se ha asfixiado la política del buen oficiante, donde se pretende llevarnos a un tema de orden jurídico legal, como dirían en el llano venezolano, nariceados, es decir, amarrados, sin tener posibilidad de defensa, porque los guyaneses y su diplomacia pueden ser muy pequeños, pero tienen una alta habilidad para comprar decisiones de esa naturaleza. Y estamos hablando de una alianza con el Departamento de Estado norteamericano y estamos hablando de la posibilidad de que todo lo que ocurra en el territorio, en reclamación, en el territorio de la controversia, no solamente nos vaya a impedir la salida libre por el delta del Orinoco, sino que va a perjudicar a toda esa comunidad que está allí radicada, que está asentada allí, que tiene años asentada allí, que ha construido toda una cultura propia del Esequibo, y al mismo tiempo a esa población flotante que también hace vida alrededor de la minería, alrededor de la explotación de la madera y de otros materiales subalternos, digamos, en este caso. Entonces, muy bien, embajador. ¿Por qué? Sí, quisiera hacerle unas cuantas preguntitas antes de que continúe su punto para no irnos para otro lado. Ajá. En cuanto, digamos que primero del año 2007, cuando usted llegó para Georgetown, ¿cómo fue el trato del entonces canciller Rudolf Insanali con usted?
en cuanto a su llegada y por supuesto al tema que usted recibió cuando llegó, que fue el del hundimiento de las dos dragas dentro del río Cuyuní. Cuéntenos de eso. Bueno, con Insanali tuvimos una relación en lo personal, pudiéramos decir, excelente. Un caballero en toda la dimensión, profundamente respetuoso de las relaciones humanas, con un gran respeto por Venezuela, el pueblo venezolano y su idiosincrasia, que lo había comenzado a estudiar. Manejaba bien el español, eso lo ayudaba bastante. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista diplomático, altamente cauteloso en el tema del Esequibo. Y siempre pensando en que teníamos que construir una salida que fuese más allá de los terceros intereses, de intereses de terceros, incluyendo en eso Trinidad, que es el epicentro del crucero del Caribe, junto con Jamaica por aquel lado y Trinidad por este lado, pero al mismo tiempo es un eje para la dominación económica del Caribe. Entonces, Insanali tenía estratégicamente eso. En el momento en que ocurrió eso, logramos realizar muchas conversaciones, logramos construir algunas respuestas y logramos algunas reuniones incluso que se desarrollaron en la casa de Insanali, que es tenía una casa hermosísima, una casa muy acogedora desde el punto de vista, vamos a decir, de lo que significa la vida de dos países que están en una controversia sumamente dura, y al mismo tiempo en la búsqueda de comprensión de lo que ocurrió, dimos una respuesta que nos permitió frenar la intención de algunos sectores del Partido Progresista Popular y del gobierno de Jack Deo de solicitar la intervención de una comisión especial nombrada por Naciones Unidas, lo cual nos hubiese hecho bastante daño porque la actuación que hubo allí fue una actuación desmedida, no fue una actuación equilibrada. Hubo un uso irracional de la fuerza. Por supuesto que pudiera haberse justificado por la destrucción irracional que se estaba haciendo en ese momento de toda esa zona del río Cuyuní y del Venamo y lo que tenía que ver con varios afluentes del Esequibo. Esas conversaciones, y en diciembre, cuando nos reunimos, junto con Jack Deo, el para entonces viceministro para América Latina, Rodolfo Sanz, a conocer que se nombrara una comisión, se estudiaran algunos aspectos legales de la cuestión, pero que las relaciones entre Venezuela y Guyana no van a ser torpedeadas por eso y vamos a seguir avanzando. Y seguimos avanzando, por supuesto. Nosotros en nuestro interés de reconstruir la embajada, de reconstruir las relaciones, de avanzar en una reinterpretación del tema del Esequibo, y ellos en sus intereses muy particulares, que en este caso era los acuerdos con la ExxonMobil, que estaba avanzando bastante. Recuerda que para esa época la ExxonMobil fue expulsada de Venezuela y se le quitaron las dos grandes concesiones que tenía en la faja del Orinoco, entre otros el Pozo de la Ceiba, que es uno de los pozos más ricos de la faja. Entonces, allí en ese momento comienza una etapa sumamente interesante, la pasividad nuestra como es lo que tenemos problemas con la conexión de nuevo para ver. Ajá. Permitido que Guyana avance. Por supuesto, el apoyo internacional que tiene Guyana. Me voy a el audio, pero no está yendo. Sí, bueno. Recuerda un hecho importante. Recuerda que en el año 2014 se presentó un documento de parte del Departamento de Estado que fue elaborado por Goldwyn, que se llamaba La apuesta del Caribe con Venezuela. Ese documento dio pie a lo que posteriormente se hizo en el 2015, que fue la Cumbre de Seguridad Energética del Caribe, y terminó el 9 de abril en Jamaica, donde Obama se reúne con todos los miembros de la CARICOM, y se da eso por una reunión histórica
porque ningún presidente de los Estados Unidos se había reunido de esa manera con la CARICOM desde los tiempos de Ronald Reagan. Para el año, sí, para el año 2007 también, Guyana dependía del 50% del uso del petróleo por Trinidad. Y el mismo primer ministro Samuel Hinds había dicho que tenía muchas reservas en cuanto al convenio Petrocaribe. ¿Recuerda usted por qué era su dicha posición? El caso de Samuel Hinds en este momento estaba hablando por un sector del gobierno, por lo que se llamaba el ala cívica, que estaba representada por Persaud, estaba representada por Caroline Birke, que eran los que habían tenido militancia activa en el PPP y los que llegaron después y lograron acuerdos para darle amplitud al gobierno de Jacques Deo. Él lo planteaba porque decía, tenemos reserva con lo que está ocurriendo con Trinidad, tenemos también muchísimas reservas con lo que puede ocurrir con Petrocaribe, no lo vemos factible, no lo vemos necesario. Incluso, pudiera decirte, yo fui designado el 11 de febrero del año 2007 y me establecí plenamente en Guyana en agosto del 2007. Pero durante todo ese tiempo estuvimos haciendo diligencia. En mayo del 2007 llegó la primera carga de gasolina, dando por 20 litros de gasolina, y en aquel momento mandamos 2 embarcaciones completas de gasolina a Guyana, gasolina y gasoil. Entonces, en ese momento llegaron y todavía Samuel Hinds seguía señalando que tenía reservas de la continuidad. ¿Por qué? Porque desde luego había una relación con algunas empresas transnacionales, en este caso con la Conacol y con la CGX Energy, que le decían que podían garantizarle la misma gasolina con un poco, eso iba a favorecer a Samuel Hinds y no a Guyana. Y eso estaba ocurriendo con el visto bueno de Robert Persaud, que era el hombre clave entre Barrat Jardeo y el ala cívica en ese momento. En ese momento, Caroline Birke no tenía tanta fuerza política, tenía muy poca fuerza, estaba empezando a ejercer su condición de canciller de Guyana. Perfecto, entendido. Para el año 2007, Brasil indicó que retomaría el proyecto sobre el puente de Río Tacutú, el cual fue construido 2 años después, en el 2009. ¿Cuál fue la posición suya en cuanto a esta acción de Brasil? Normalmente cuando eso ocurre, acudimos directamente al canciller. ¿Por qué? Porque se trata de una decisión presidencial. La decisión de Brasil había sido tomada directamente por el despacho, no de Itamaraty, de la Cancillería, sino el despacho presidencial. Era Lula quien estaba en ese momento encabezando eso. Contradictoriamente, Lula parecía como uno de los aliados clave del presidente Chávez y de Venezuela. Entonces, en ese momento, no se abrió el debate intenso con Brasil. ¿Qué hacen los brasileños? Continúan avanzando silenciosamente. Nosotros llegamos a presentar detalles incluso de las empresas que estaban trabajando en la construcción del puente, con informes fotográficos de lo que estaba ocurriendo. Incluso cómo iba a repercutir eso de inmediato en un espacio que para nosotros es vital, que es el Rupununi, que tiene mucha importancia por la parte hidroeléctrica y al mismo tiempo tiene importancia por la reserva en la reserva hidroeléctrica para instalar una hidroeléctrica que le permita alimentar todo el nordeste de Brasil. Estoy hablando del estado del Rio. Pensar que y evitarse la dependencia, que hay que llegar a frenar eso como de lugar, o establecer de alguna manera la urgencia, el consulado de Brasil y el con soberanía
absoluta de Guyana en el territorio. Necesitamos autorización para saber si hacíamos presencia o no. Lo inauguró directamente el presidente Lula y el presidente Yardeo. En ese momento abrieron las compuertas y el discurso de Lula fue lapidario. Lula dijo, se ha abierto hacia el Caribe. Y eso es lo que ellos han buscado. Sí, es lo que ellos han buscado siempre. Han comenzado otro negocio más importante. Han comenzado a negociar directamente con el gobierno de Guyana la construcción de la carretera que iría desde Lepén hasta Linden, que es donde está la industria de la bauxita, bajo control del gobierno ruso, de una empresa rusa. Harían establecer una vialidad sumamente rápida, que ahorita lo hacen, ¿no? Son cantidades de tiendas de alimentos brasileños que están en Guyana. En todos los pueblos de Guyana hay empresas brasileñas instaladas y comenzaron a instalar las embajadas en todos los países de la CARICOM, todos los países del Caribe. El Caribe Oriental todos tienen embajadas brasileñas que no tenían en aquel momento, lo cual nos anticipa que Brasil comenzó a avanzar por allí en lo comercial, pero también comenzó a disputarse con Canadá la posibilidad del puerto de aguas profundo en la zona de Berbice, que es el objetivo nuestro cuando nos planteamos aquella carretera de integración que tiene que ver con el escudo guayanés. La carretera desde Bochinche, que es el último trazado que hay, desde Bochinche hasta el límite, vamos a decir, el límite del río Esequibo de este lado, que nos ubicaría en comunicación con Parca, por aquel lado, el pueblo, un puerto que está de aquel lado, que nos lleva a Georgetown, atravesando rápidamente el puente sobre el río de Meraja. Perfecto. Brasil se la jugó completa, Lula se la jugó completa. Sí, bueno, ellos mantienen su plan Cala Norte con cualquier presidente y actualmente ya ellos están buscando su salida al Caribe por esa área. Vamos con el tema vamos con el tema cuando usted estuvo, que se desarrolló mucho en el año 2008, que es el Centro Cultural Rómulo Gallegos, en donde se hicieron actividades culturales muchísimas, pues, inclusive con la misma, con las fiestas de lo que es el Carifiesta. Anualmente Venezuela presentaba muchísimos actos donde también Funda Ayacucho estuvo presente llevando guyaneses para Puerto Ordaz, para estudios y eso. Cuéntenos la actuación suya en cuanto al centro cultural y cuéntenos por qué actualmente no existe. Bueno, cuando llegamos allá, el instituto se llamaba en ese momento Instituto Venezolano de Cultura y Cooperación, que eran los viejos institutos Rómulo Gallegos. Ese instituto estaba ubicado en el centro de Georgetown, pero estaba abandonado, estaba prácticamente cerrado. Tenía 2 cursos de español, cada uno con 30 estudiantes. Nosotros lo redimensionamos, nombramos un nuevo equipo, logramos una dotación inmensa de mobiliario y lo mudamos a una zona importante, a una zona cercana a la Embajada de Brasil y al Instituto de Cultura de Brasil. Y allí lo comenzamos a desarrollar una actividad con la enseñanza del español, con muchos cursos para oficios. Los guyaneses, cualquier curso que le permita el desempeño de un oficio, lo ayuda demasiado, dirigido tanto a mujeres como a jóvenes, y comenzamos a vincular nuestra historia con la historia de Guyana. Normalmente la enseñanza del español iba vinculado a la historia de Venezuela, y reabrimos incluso a ese nivel el debate sobre el tema del Esequibo. El tema del Esequibo es parte de la estructura curricular de la escuela primaria en Guyana y es parte del debate de la Universidad de Guyana en algunas carreras. De manera que nosotros con el instituto ocupamos ese espacio y llegamos a tener 2.800 estudiantes en la matrícula. Por allí pasó
Barrat Yateo como alumno de español. Por allí estuvieron los dos hijos de Donald Ramotar. Y normalmente era el centro de encuentro. Llegamos a ser el instituto más fuerte, por encima de el brasileño, que en ese momento, cuando nosotros estábamos, tenía mucha fuerza, y una organización parecida que habían desarrollado la embajada, que había desarrollado la embajada norteamericana. Eso lo logramos en ese tiempo y comenzamos después a abrir espacio en otras zonas. Abrimos espacio hacia Bártica, abrimos espacio hacia New Amsterdam, que es allá en la orilla del río Berbice, donde estaba ubicada la población de los indios, me refiero a indios de la India, no los indoamericanos, y comenzamos a acercarnos a algunos espacios del Esequibo, como Ana Regina, como la parte donde está el fuerte en pleno Esequibo, y Camoruco, que es la tierra de la anterior embajadora, de Caroline Rodríguez Birquet. Comenzamos a hacer pequeños cursos, a encontrarnos, nos planteamos la instalación de una radio en el Esequibo. Todavía estamos esperando de la respuesta de parte de los organismos de seguridad de Venezuela sobre cómo golpearía el impacto de las ondas hercianas en esta zona, que era un estudio imprescindible para avanzar en la instalación. Bueno, nos conformamos con tener una hora de programa del instituto nada más, que fue lo que logramos hacer en varias emisoras. De manera que el instituto se desarrolló de una manera excelente. Llegamos a tener 12 graduaciones de estudiantes de español y lo convertimos en el centro de captación para estudiantes que aspiraban a ingresar a la Escuela de Medicina Salvador Allende. Y 18 estudiantes que fueron seleccionados después de pruebas. Y bueno, de esos 18 estudiantes, creo que 15 lograron. Sí, uno de ellos ahorita tiene la fotografía, español. La fotografía yo la tengo aquí, véala. Esa es, ¿verdad? Esa fue la despedida del primer grupo. Después de ese grupo enviamos otro, llegamos hasta 34. Esos 34, muchos no se adaptaron, tuvieron que regresar por el tema del idioma, el tema culinario, y eran jóvenes, eran demasiado jóvenes. Y además era la población élite de Guyana, eran los que habían sacado mejores notas. Guyana valora mucho la evaluación. Perfecto. Sí, de manera que logramos eso, dejamos ese instituto allí. Véalo ahí. Disculpa. Sí, el instituto. Es que estamos viendo el instituto. Sí. Eso ahorita yo lo miro con dolor. Lo miro con mucho dolor porque allí tuvimos 5 años intensos de vivencia, de encuentros, grandes debates. Y bueno, hoy eso está cerrado. Ajá, ¿por qué está cerrado eso? Cuéntenos eso. Bueno, después que yo salí, nosotros presentamos un acta de entrega con una agenda bilateral de 22 puntos, donde uno de los más importantes era el tema petrolero, lo que llamábamos la carpeta petrolera, el Instituto Venezolano de Cultura y Cooperación, y cómo desarrollarlo, cómo incluir la relación bilateral y cómo incluirla en el tema petrolero. Porque lo que nosotros queríamos era meternos en el debate petrolero con Guyana y su gobierno y discutir algunas estrategias, porque somos parte, es nuestro lo que allí se está tratando de explotar. Entonces, esos puntos estaban allí, esa agenda fue realmente desechada, el acuerdo con los trabajadores, que habíamos hecho acuerdos con muchos sindicatos, entre otros el sindicato del azúcar, que tiene una historia importantísima en Guyana, una historia de lucha vinculada con el que dio pie a todo esto, vinculada con Clement Rojí, que es una de las personas que trabajó bastante lo que hoy está ocurriendo. Y nosotros comenzamos a desarrollar esas relaciones. Vinieron 6 veces a Venezuela grupos de trabajadores para participar
de lo que en Venezuela pretendíamos hacer y cómo desarrollar una relación de hermandad. Y estaba el tema de la alcaldía, que estábamos insistiendo mucho en el hermanamiento de la alcaldía de Georgetown con la alcaldía del municipio Caroní. Nosotros teníamos una nómina de 30 personas, entre esos 10 diplomáticos. De eso, la embajada bajó a una nómina de 3 personas. El tema de lo de los funcionarios, eso fue bajo una solicitud que hizo Guyana, tal como lo hizo en 1970, que mandaron inclusive una nota de protesta porque ellos decían de que había muchos funcionarios dentro de la propia embajada. ¿Fue algo también así o simplemente fue algo de aquí, de este propio lado? Nosotros teníamos acreditación para ilimitada, lo que quisiéramos llevar. Teníamos para presencia de vehículos que quisiéramos y teníamos incluso para presencia de vehículos pesados. Teníamos todas esas autorizaciones que eran parte de las negociaciones con Caroline. Caroline llegó a desarrollar una excelente relación con el presidente Nicolás Maduro, que para ese momento era canciller. Bueno, especiales, y estuvo en 2 visitas privadas, 2 visitas de carácter confidencial para tratar esos temas. Entonces la embajada tenía el canal abierto, incluso habíamos ya iniciado contacto porque ellos nos iban a adjudicar un pedazo de tierra para que Venezuela iniciara la construcción de una sede, que esa sede es propia pero está muy deteriorada, que iniciara la construcción de una sede amplia que tuviese incluso la posibilidad del amurallamiento, que tuviese incorporado el instituto como lo tiene la embajada china, la embajada rusa, y que tuviese también una posibilidad de autonomía en la comunicación. Eso lo había avanzado fecho. A mí nunca se me esos 5 años y 8 meses que yo estuve allí fueron de un trabajo intenso. Nosotros no descansamos, nos fuimos a la dulce vida diplomática, estuvimos trabajando intensamente. Los archivos dan fe de eso y lo que la gente dice en Guyana da fe de eso. Las relaciones están muy malas. Yo creo que en este momento no tenemos una visión estratégica de lo que va a ocurrir en los organismos internacionales. No tenemos una visión clara de qué pasó y qué ocurrió con el buen oficiante, que era una política que teníamos que llevarla hasta el último momento. Es decir, nos faltó audacia diplomática y nos faltó decisión a favor del país. Sus puntos son digamos que bastante amplios en cuanto al tema. Inclusive usted respondió varias preguntas que ya les tenía hechas y considero que, bueno, que lo que ha dicho es bastante amplio en cuanto a su presencia del 2007 al 2012. Hay un puntico, antes que dar cabida para que los que estén presentes, si quieren hacer preguntas, en cuanto al proyecto IRSA. Como todos sabemos, el proyecto IRSA era un proyecto regional de conectividad terrestre de muchos sitios, pero que Guyana siempre estuvo dándonos la espalda y actualmente sabemos que no hay una conexión terrestre, sino que es por vía Brasil. ¿Qué opina usted de que usted, por ejemplo, para el 5 de julio de 2008 ofreció nuevamente la alternativa de que se tomara en cuenta el proyecto IRSA, pero Guyana, en vez de dar una respuesta favorable, se quedó callada y simplemente creó una ley de antipiratería en defensa de los pescadores locales, el cual afectó muchísimo a la presencia de pescadores nuestros en las aguas aún por delimitar. ¿Qué opina de ello? Bueno, fíjate, el tema de los pescadores fue, yo diría que una orientación con Guyana, porque tenía más interés en la relación. Casi todos con sus embarcaciones se dirigieron hacia un convenio con Surinam, lo cual dejó abierto el camino aquí para mucho contrabando de plástico desde el Estado Bolívar particularmente. Nosotros somos parte del IRSA. El IRSA es la iniciativa
para la infraestructura regional suramericana. Eso estaba alimentado por muchos países, por los países suramericanos. Esos países dieron un aporte para la carretera entre Venezuela y Guyana. Ese aporte llegó a ser de 1.080 millones de dólares. ¿Dónde está ubicado el dinero? El retrasado comienza en Bochinche. No sé si conocen el sur del estado. Hay una parte que se llama Bochinche, que es donde están unas minas. Ahorita es un atractivo para mucha gente. Y toda esa zona de allí, nosotros la logramos evaluar con un grupo de técnicos y con la ayuda de una persona que recientemente, por conversar contigo, me enteré que había desaparecido, que le puso mucho empeño Chinche, el punto de salida de la carretera. Eso permitía atravesar, exigía construir varios puentes y exigía atravesar una fachada de arcilla, decían los técnicos que había allí, pero que era perfectamente factible. Ese dinero era para el estudio de factibilidad, que es el que va a autorizar la construcción de la carretera. El tema que nos cerró el paso para seguir, porque Guyana, para éxito de ubicación y de administración del dinero. Y ellos presentaron unos proyectos de acuerdo en portugués y en inglés solamente. Y nosotros exigimos que estuviese en portugués, en español y en inglés, como era lógico. Y había una limitante para Venezuela. Lo íbamos a depositar en el Banco de Desarrollo del Caribe y Venezuela no tiene presencia en el Banco de Desarrollo del Caribe. Eso allí se estancó y es el proyecto más hermoso que existe, porque es la vinculación geográfica de Venezuela vía Santa Elena a Boavista, la línea. Tenemos la relación, tendríamos la relación con Guyana y Guyana ya inició la construcción de otra parte de ese escudo vial, que es el puente entre Surinam y Guyana. Ese puente nos permitiría estar unidos varios países y sería así como esa pequeña integración de comunidades europeas, porque estaría integrando Brasil con el portugués, Venezuela con el español, Guyana con el inglés, Surinam con el holandés y el taqui-taqui, que es el de ellos, el propio de allí, y por supuesto la francés y el patuá propio de allá. Eso nos permitiría una integración hermosísima. Por supuesto, los guyaneses tenían reservas. Ahí discutimos hasta cómo se iba a establecer vialidad cuando se entrara a cada país. Recuerda que Guyana, el uso del volante del vehículo es inverso al nuestro. Y pues igual ocurre en Surinam. Entonces, todas esas cosas las habíamos conversado, las habíamos discutido y ya se había avanzado. Perfecto. Ok, embajador. Vamos ahora, vamos con la parte ahora de preguntas. Vamos a ver si algunos de las personas que están conectadas actualmente con nosotros, si desean hacer algún tipo de pregunta, por favor conecten su cámara, se identifican y hacen su pregunta al embajador Darío Morandi, quien fue embajador de Venezuela en Guyana el periodo 2007 y 2012 y que está hoy con nosotros en nuestro ciclo de charlas de Mi Mapa, realizando su apreciación durante su gestión y todo lo de eso. Vamos a darle, tenemos al diputado Barragán, si quiere quitar su audio, perdón, poner su micrófono y adelante. Ya, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Muchísimas gracias, señor embajador. Gusto de saludarlo. Las conexiones están difíciles intermitentemente. Lo escuché. Por supuesto que me fue difícil acceder.
Entonces no puedo, digamos, profundizar en el planteamiento porque no hubo Sí, una... la conexión está incómoda, pero es lo que tenemos. Sí, No se oye, así, no se oye, se oye entrecortado. así es. Entonces, simplemente ojalá que haya otra oportunidad para Ahora sí, escucharlo con mayor amplitud. Lo único que quiero es que me dé una impresión sobre, bien. ¿me escuchan? sí. Vámonos, Lo diputado, adelante. Sí, único que estoy les oyendo. quiero es que me des una Sí, impresión general sobre la actitud promedio del guyanés, o por lo menos del guyanés de la capital, en relación a Venezuela y a los venezolanos. Si es algo psicológico, es de primera percepción en la vida cotidiana, si usted siente que hay una predisposición en relación a Venezuela y contra los venezolanos. Gracias mil y ojalá tengamos de nuevo oportunidad para hablar mucho más ampliamente de esta materia. Gracias. Gracias, diputado. Ajá, ¿puedo Embajador, contestar? adelante. Sí, Sí, cómo no. fíjate lo siguiente. Cuando nosotros llegamos en el año 2007, cualquiera que éramos venezolanos, esa persona nos rechazaba de inmediato. Incluso en los sitios públicos andábamos con mucho cuidado. Cuando yo me vine ocurría todo lo contrario. De verdad, habíamos construido una comunidad. El instituto nos ayudó mucho a eso. El acercamiento con el guyanés. El guyanés es realmente una persona que en algún momento tiene mucha ingenuidad para interpretar su entorno social y es fácilmente manejable. Lo único que ellos alimentan permanentemente es el odio racial. Es lo que los alimenta y lo sustentan en el hecho religioso, que es más peligroso todavía. Pero nosotros, bueno, yo soy sociólogo y como sociólogo uno siempre tiene esa inquietud que acaba de manifestar el diputado Barragán. Nosotros llegamos en el año 2007. En el 2010 hicimos una encuesta que la iniciamos desde el instituto, con gente del instituto y en varias comunidades. Y logramos determinar que la actitud promedio hacia Venezuela era absolutamente positiva, era de hermandad. Ya se estaba hablando incluso de Venezuela como un territorio hermano a impedir que eso se desarrollara. Ahora, ocurre que a los guyaneses se les alimenta desde que ingresan a la escuela la idea de que Venezuela quiere arrancarle el Esequibo porque en el Esequibo está la posibilidad de ellos desarrollarse, de ellos crecer económicamente y de ser un país tan próspero como lo era Venezuela hace poco, o tan próspero como lo es cualquier otro país. Y eso ha tenido demasiada fuerza en la población, porque está en la estructura curricular. Y los medios de comunicación social tienen como la obligación diaria de llevar un mensaje hacia toda la población sustentando la idea de que Venezuela quiere arrancarle el Esequibo y que el Esequibo es de Guyana. Eso está allí latente, nosotros habíamos avanzado, no te puedo decir cómo está ahorita, acuérdate que eso es muy variable, la presencia internacional de Venezuela está muy golpeada y por supuesto esa campaña política que se ha hecho en el exterior contra el gobierno de Maduro no solamente ha golpeado a Maduro, sino que también ha golpeado allí y eso nos hace mucho daño. Esa es parte de lo que tendremos que pagar en adelante. Creo que con eso respondo la inquietud del diputado Barragán. Sí, gracias, embajador. Vamos ahora con la profesora Yosmar Fernández, que tiene una pregunta, y después de ella con el coordinador Antonio. ¿Ok? Yosmar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va direccionada realmente
a qué opinión tiene usted sobre la situación de si promover ese acercamiento, promover esa integración física de la que tanto... ¿Aló? ¿Se cortó? ¿No debería No. privar, o qué opinión tiene usted, si debería privar o no, el tema de solventar en principio las diferencias o esta contienda que lleva tanto tiempo Venezuela y Guyana? ¿Ya? Sí, adelante, embajador. Sí, yo creo que en este momento a nosotros nos corresponde retomar lo que habíamos hecho desde el 2007. O sea, no puedes sentarte a una mesa a discutir, en primer lugar, partiendo del principio de que yo lo quiero todo, porque el otro también lo quiere todo. Tiene que haber una propuesta construida desde Venezuela y al mismo tiempo tiene que haber una relación que permita que esa propuesta sea discutible. Esa relación, por supuesto, tiene que alimentarse, tiene que fortalecerse. Y ahora más, porque post pandemia vamos a sufrir una serie de cambios que probablemente muchos paradigmas de las relaciones internacionales se caigan, muchos paradigmas de los reclamos territoriales se caigan. Y hace ya cierto tiempo que estamos hablando de un nuevo concepto de soberanía nacional, de un repensar la soberanía que nos permita garantizar la integración. Y ese proceso de integración, por supuesto, no solo tiene carácter físico. Yo comencé la exposición señalando que lo más importante era entender que el Esequibo no es solo un pedazo de tierra, que es un territorio, que es un pedazo de tierra, pero lleno de gente, que tiene una inmensa sociodiversidad que garantiza de alguna manera el avance que en este momento nos está negado. Entonces, si no tenemos esa relación, podemos ir a cualquier confrontación y esa confrontación va a depender de jugadas que se hagan en los organismos multinacionales, internacionales, y en honor a la verdad, los organismos internacionales, incluso los tribunales, allí la ética está reñida totalmente con su conducta. Allí puede ocurrir cualquier cosa. Recordemos que Guyana logró cambiar en Naciones Unidas hasta unos estatutos para que se dieran algunas decisiones favorables a ellos. De manera que a nosotros nos corresponde avanzar, y nos corresponde avanzar incluso en este momento en la discusión de la explotación racional de los recursos que están en el Esequibo. Nosotros no podemos estar ausentes del debate petrolero del Esequibo. Guyana no puede apropiarse de ese debate. Ese debate nosotros tenemos que plantearlo en este momento en Naciones Unidas. Y por supuesto, hay algo en lo que no podemos ceder ni un milímetro, que ya hemos cedido demasiado, y es en la defensa del delta del Orinoco. La defensa del delta del Orinoco pasa por la reconsideración de la presencia de la ExxonMobil y del bloque Stabroek. Y la presencia de la ExxonMobil viene acompañada de la presencia de una transnacional de la República Popular China. De manera que yo creo que sí nos corresponde en este momento fortalecer esa relación, fortalecer una buena agenda bilateral, fortalecer las relaciones diplomáticas en todos los niveles. Porque ocurra lo que ocurra, Guyana va a seguir existiendo allí. Profesor, Sí, en esta misma línea le pregunto, ¿cree que exista en las personas responsables la capacidad y la madurez de repensar esa discusión que se debe dar, esa inclusión de dimensionar la visión venezolana con respecto a controversia? Yo creo que el Esequibo ha sido... ¿Aló? ¿Me oye? ¿Me está oyendo? Sí, por supuesto. Sí, señor.
Le decía que yo creo que el Esequibo como debate ha sido reducido a simplemente el tema territorial y a una consigna. El sol sale por el Esequibo. Esa reducción, por supuesto, tiene una interpretación teórica dentro de la diplomacia, pero tiene una interpretación práctica en la política. Es como dejar andar sin atender un hecho político muy importante, un hecho diplomático de mucha trascendencia, no solo para Venezuela, sino para todo el Caribe y para buena parte de América Latina. Entonces, creo que en este momento nuestra Cancillería no está, con el personal que está allí, no está en la capacidad de retomar eso. Pero en este país hay gente sumamente capaz con el tema del Esequibo y con la capacidad de reinterpretar lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y proyectar una propuesta que nos pudiera llevar a mejores decisiones, que nos pudiera llevar a no solo a mantener las relaciones, sino también a mantener el respeto y el reconocimiento de lo que históricamente nos pertenece. Yo le planteé en el año 2015 a la gente de la Cancillería que me llamó para conformar una comisión que invitáramos a participar a mucha de la gente que había estado allí, los que habían sido negociadores cuando se nombraron los buenos oficiantes. Hay cantidad de gente. Pudiera comenzar hablándote de Figueredo Planchar. A lo mejor no tenemos afinidad política en nada, pero tenemos algo que nos unifica, que es esto, y alrededor de eso tenemos que construir lo que realmente nos une. Y por señalarte a alguien, pues, hay cantidad de gente. Lo que yo sí no creo es en salidas tipo militaristas, ni tampoco creo en aquello que algunos asomaron y llegaron a hacerlo casi partícipe al presidente Chávez, que es lo de la colonización social, que no es otra cosa que colocar las misiones sociales para decirle a la gente, tú eres esequibano, tú no eres guyanés. Y la gente te va a decir, yo nací en esta tierra, yo hablo mi inglés, yo hablo, qué sé yo, Caribe, pero también hablo un idioma que me identifica con esto y no me identifica con Venezuela, que allí es donde está el tema. Y lograr Venezuela, de alguna manera, un mínimo de soberanía sobre el Esequibo, que no la tenemos. Desafortunadamente, el Acuerdo de Ginebra establece una autonomía, una soberanía, sí, eso sí no tiene discusión, al igual que la salida del Delta y sacar de alguna manera de allí la presencia de la ExxonMobil y del bloque de Stavros, llevarlo a las condiciones iniciales en que estaba. Perfecto. Perfecto. Gracias, embajador. Gracias. Ok, vamos ahora con el señor Antonio Castillo y después pasamos con el señor Américo Cifre. Antonio. Buenas noches, embajador. Un placer saludarle. Yo lo escuché hablar de los distintos apoyos internacionales que tiene Guyana en la reclamación. Yo quería saber si en su tiempo Venezuela logró construir algún tipo de alianza con otros países que nos apoye en esta reclamación. Esa es mi pregunta y espero que tenga buenas noches. Sí, fíjate lo que ocurrió. La CARICOM tiene una especie de norma establecida, que las decisiones se toman en bloque y las actuaciones se realizan en bloque. Creo que una sola vez se ha roto el bloque para votar en Naciones Unidas. Siempre la decisión ya está tomada y se actúa en bloque. La CARICOM ha venido actuando en bloque en el apoyo a Guyana. El tema específico incluyó una relación con lo que se llama la OECO, las organizaciones de
oriental, ministro ahí. Y Bueno, tenemos un poquitico de inconveniente con la conexión del embajador. Embajador, si puede repetir su último punto, que no se escuchó bien, ¿oyó? Otra relación, me refiero, por supuesto, en un municipio en Venezuela, tanto en Naciones Unidas como en la UNASUR y en algunos países. El bloque de CARICOM va a actuar siempre de buenas a primeras apoyando a Guyana en su reclamo. ¿Se escucha ahora? Sí, señor, perfectamente. Ok. No, yo le decía a la pregunta anterior, le señalaba que nosotros iniciamos la construcción de una relación con los países del Caribe Oriental, tratando de alguna manera incidir en el bloque de la CARICOM. El bloque de la CARICOM siempre va a actuar a favor de Guyana. Y los países del Caribe Oriental comenzaron a mirar la posibilidad de buscar unas alternativas distintas a las que se habían planteado hasta ese momento. Incluso la incidencia de Petrocaribe ayudó mucho en eso. Eso por allí, pues, los 6 países del Caribe Oriental comenzamos a tener ese tipo de relación. En este momento no sé cómo está esa relación. Entiendo que la Cancillería mantiene excelentes relaciones con ese grupo de países y hay acuerdos con esos países que no hay con otros países de la CARICOM. Hay un obstáculo en esas decisiones, que es el papel que ha jugado Cuba. Cuba tiene una relación histórica con Guyana, incluso desde los tiempos de Burhan, de Forbes Burhan. Cuba fortaleció mucho la relación con Guyana y por supuesto tiene una alta incidencia en algunas cosas que en Guyana se deciden en términos diplomáticos para el Caribe y hacen presencia en las reuniones permanentes de CARICOM. Recordemos que el Esequibo como territorio, como centro de sociodiversidad, es el resultado de un proceso histórico. Entonces, esa controversia entre Guyana y Venezuela, de alguna manera, Cuba no ha logrado romper en ningún momento el criterio que sigue manteniendo en algún tiempo, que fue apoyar decididamente el reclamo de parte de Guyana, por aquello de que en el momento en que no logres diferenciar de qué lado está la verdad, te ubica del lado del más débil. En aquel momento, Cuba lo hizo así y parece que le cuesta mucho salir de allí. Los demás países que estaban formando parte de la Unión de Naciones Suramericanas han comenzado de alguna manera a dar un apoyo importante a Venezuela. Y en algún momento, cuando estuvo de primer ministro Portia Season en Jamaica, hubo un apoyo muy decidido y estuvimos a punto de romper incluso vamos a decir, el bloque absoluto de apoyo en la CARICOM, pero no se ha logrado y los apoyos que Venezuela tiene realmente son pocos. Ok, muchísimas gracias, embajador. Vamos ahora con el señor Américo Sifontes y si alguien más tiene una pregunta que sea ya la última para cerrar el ciclo de hoy. Adelante, señor Américo. Pongo el audio. Muy buenas noches a todos. Un excelente aporte de lo que está haciendo usted, embajador. Un saludo grato para usted. Bueno, gracias, en mis preguntas que tengo acá, como usted embajador en la zona o con los guyaneses, ¿usted cómo ve en la sociedad guyanesa y en la parte, como estábamos hablando, educativa, qué respuesta se le da a todos aquellos guyaneses
que buscan el saber de por qué los venezolanos tenemos una tendencia de quitarle a ellos su territorio. O sea, ¿qué preguntas le dan en la parte educativa o la sociedad guyanesa tiene para ellos asentar de que Venezuela queremos, los venezolanos o el país como tal quiere quitarle su territorio? Y en otra cosa que usted estaba nombrando ahorita, esa es una de las preguntas, sumándole otra, es que Guyana no reclama. Guyana lo único que busca es que se le haga que el laudo sea legal. La única que reclama es Venezuela. Y usted dice que, bueno, deberíamos reclamar algo de soberanía. Con todo lo que los argumentos que nosotros tenemos, no tenemos para recuperar los casi 160.000 kilómetros cuadrados, dándole algún beneficio al Estado guyanés como para no dejarlo a mal. Porque en tal caso quien reclama es Venezuela y tiene sus argumentos con mucha autoridad sobre el territorio. Cosa que por eso es que le pregunto, ¿qué dicen los guyaneses? ¿Cuál argumento tienen ellos para defender un territorio que no, en lo histórico no les pertenece? O sea, ese es mi basamento nada más. Y donde tengo tanta inquietud. Gracias por atenderme. Gracias. Mira, fíjate lo siguiente. La visión desde la sociedad guyanesa. La sociedad guyanesa es una sociedad muy compleja, muy compleja. Es una sociedad donde convergen lo que ellos llaman las 6 razas, pero tiene predominio absoluto lo que pudiéramos llamar la comunidad indo-guyanesa, que son los que llegaron de la India Oriental en calidad de mano de obra alquilada, rentada por los británicos para sustituir a la mano de obra negra que se había sublevado en ese momento. Es mayoría absoluta la mano de obra, la población indo-guyanesa. Y la población negra, que tiene un 35%, ha sabido mantener dominio, control y espacios como por ejemplo la capital, lo que se llama la región 4, Georgetown, siempre ha estado bajo el dominio de la población negra. Los partidos son unirraciales, los partidos funcionan por raza, dejaron a un lado aquello de las ideologías. Cheddi Jagan quedó para otro momento, pero sigue predominando la cuestión unirracial y por supuesto alimentado con lo religioso, hace que la sociedad guyanesa sea altamente compleja y con una ubicación geoestratégica ahorita muy importante. Eso complejiza más el problema, para decirlo en algún término muy sociológico. Entonces, los niveles de respuesta son relativos siempre. Hay algo que se inculca desde la primaria, y es decirle al guyanés que va a la escuela, que comienza a recibir educación formal, que ese territorio donde está asentada la población indo-guyanesa, que es cultivado por ellos, donde se habla su idioma, que ha estado durante mucho tiempo bajo su absoluto dominio, eso les pertenece y nosotros somos una especie de invasores. Eso se le alimenta desde el comienzo y es fácil crear enemigos. Hay una distorsión allí de los hechos históricos, ellos no han logrado desarrollar una historia que le permita entender el daño que le hicieron los británicos a esa zona. Al contrario, siguen celebrándolos, siguen celebrando. Acuérdense que ellos son la Commonwealth y de alguna manera siguen adorando a la reina. Entonces, todo ese complejo de país, nosotros no le hemos dado respuesta. Cuando nosotros nos planteamos desde la emisora instalar una radio en el Esequibo, que es algo sumamente fácil, ¿qué estábamos planteando? Una radio que te pudiese manejar la lengua que allí se habla y comenzara a hablar otra historia. Incluso empezábamos a hablar de la otra historia del Esequibo, que es hacerle entender a la gente que esa parte del territorio fue de alguna manera objeto de invasión por parte de los ingleses, que si no hubiésemos tenido a un Domingo Sifonte en el sur del estado Bolívar, o quizás alguien que no se le ha rendido el reconocimiento suficiente, como es el conde Cataneo, el verdadero hombre de la frontera
de esa zona, no hubiésemos logrado tener ahorita control sobre el sur del estado Bolívar, sino que todo eso que hoy es Santa Elena, el municipio Sifonte, es decir, Tumeremo, el municipio Rocio, es decir, Guasipati, el Callao, todo eso estaría bajo control de Guyana, porque el objetivo de los ingleses era controlar eso y de alguna manera mantenerlo. Esa historia nosotros no la hemos contado de aquel lado. Esa historia ni siquiera de este lado la hemos contado bien. Y lo que hacemos es repetir hechos que obvian el fondo de la cuestión. Entonces, usted oye, el Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. Y alguien pudiera preguntar, ¿pero por qué nos lo quitaron? ¿Cuándo nos lo quitaron? Eso tenemos que enseñárselo a la gente en la escuela. En el sur del estado Bolívar tendría que ser, por lo menos en el sur, iniciáramos un ensayo, tendría que ser de obligatorio cumplimiento en la estructura curricular, un tema de estos, que los estudiantes entiendan que todo eso que está del otro lado del Cuyuní, que todo eso que está del otro lado del Venamo, todo eso tiene que ver con Venezuela, que eso es nuestro, y que unos tipos que tenían de alguna manera el interés en tantas riquezas que hay allí, le hicieron un inmenso daño y trataron de ocuparse de todo eso. Pero ni siquiera le echamos el cuento, por decirlo de alguna manera, no por historia, sino por el cuento de Domingo Sifontes. En el estado Bolívar existió una persona que se llamaba Horacio Cabrera Sifontes, nativo de Tumeremo. Fue el primer gobernador en tiempo de democracia del estado Bolívar. Y ese señor escribió un libro que se llama El Abuelo, porque él era nieto de Domingo Sifontes. Y echa todo el cuento del incidente del Cuyuní, lo desarrolla con detalles tan hermosos que tendrías que enseñárselo a cada uno. Escribió un libro que se llama El Conde de Cataneo, donde habla de la frontera, pero no desde afuera, no como estamos hablando nosotros en digital, sino con los detalles y pormenores de lo que ocurrió en un determinado contexto histórico. Entonces, eso debería estar incluido. Bueno, todo lo que escribió Horacio, con quien tuvimos la dicha de compartir y a quien tenemos la dicha de haber estudiado y haberlo disfrutado, porque quizás tiene que convertirse en algún momento en el símbolo de la defensa integral de toda esa parte del territorio y de la otra visión de Guayana. Nosotros, cuando estábamos en la asamblea, planteamos, incluyamos en la estructura curricular del Estado Bolívar el tema del Esequibo. Y nunca fue admitido, nunca fue aceptado. Esa insistencia no fue aceptada. Te digo, eso nos permitiría ir al mismo tiempo en todos los espacios educativos a una generación que se viene formando y a una generación que está formada, porque los maestros tendrían que ponerse a estudiar el tema también. Entonces, ese es un planteamiento, es una vía. La otra vía en estos tiempos de desarrollo digital, de alta tecnología, y nosotros con este rezago, es instalar por lo menos un mecanismo de comunicación que pudiera ser primariamente una radio que tuviese una capacidad para producir una cantidad de podcasts y invadir todas esas familias que están allí con digo invadir en el buen sentido del término, invadirlo con una serie de micros educativos que te permitan entender cuál es su razón histórica y por qué la existencia del Esequibo y por qué la trascendencia en el contexto mundial. Porque ese es el otro tema. Hay que estudiar la trascendencia del Esequibo en el contexto mundial y en el contexto de un repensar del concepto de soberanía. Muchísimas gracias, señor Américo, por su pregunta. Creo que no tenemos más preguntas entonces, por lo que veo. Embajador, bueno. Llevamos 2 ya. Sí. Bueno, su palabra esté por delante. Para cerrar, bueno, el tema, cuando usted ya lo ha dicho varias veces, lo que es la radio, lo que es la radiodifusión, nosotros por las redes sociales lo hemos dicho muchísimo, que es necesario al menos la colocación de varias estaciones radiales bilingües a lo largo del límite de facto, háblese de Bochinche o si no de la isla de Anacoco, háblese de Luepa, también de San José de Amacuro, donde se haga eso, pues se hagan campañas radiales bilingües. Cuando digo bilingüe, no únicamente inglés, que se hable
en Guapichana, que se hable en Pemón, donde se dé un aire de lo que Venezuela busca, quiere y desea, sin ningún tipo de, como ellos dicen, que seamos terrófagos, invasores, no, que se hable de que esto es un asunto de que nace por la historia, de que es una vil usurpación y que tenemos que actuar de esa forma. Si tiene algunas palabras para el cierre, embajador. Sí, bueno, señalarte que yo creo que la discusión para nosotros, la discusión del derecho que nos asiste, de la razón histórica, eso no es discusión. Podemos tener diferencias en cuanto a los elementos prevalentes, cuál es más para ti, cuál es más para mí. Pero lo más importante en este momento es que para nosotros eso no es la discusión. Lo importante es definir una estrategia y esa estrategia tiene que tener un contexto educativo. Esa estrategia no puede ser en el contexto de la agresión, porque en definitiva estamos hablando del pueblo que está radicado en el Esequibo. Estamos hablando de aproximadamente 250.000 habitantes flotantes, pues. Estoy hablando desde mineros, gente que pasa por allí, territorio, bueno, totalmente lejano. Pero estamos hablando de ese conjunto de etnias indígenas, estamos hablando de una población brasileña importante que está allí y estamos hablando de una población brasileña sumamente dañina, como son los garimpeiros que también están allí. Y estamos hablando de la voracidad de ese capital transnacional que está viendo ese pedacito que está allí, le importa poco la gente que esté y lo que quiere es ponerle la mano al uranio, al oro, al petróleo, sin importarle que la gente que está allí en algún momento no tenga acceso al agua potable, no tenga acceso a la electricidad, no tenga acceso a las altas tecnologías que se están desarrollando hoy en el mundo. Entonces, eso nosotros tenemos que ponerlo en el tapete del debate y ese fue el papel que nos correspondió a nosotros por mucho tiempo. Esa situación yo creo que es lo que tenemos que darle. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es importante, permite mantener el tema en el tapete, permite que incluso en medio de la pandemia, donde nadie parece importarle este tema, comience a discutirse algunos aspectos, algunas cosas que estamos obligados a difundirlos por las redes y a tratar de que se siga difundiendo. Yo de verdad les agradezco profundamente la invitación, les agradezco el nivel de participación, el nivel de respeto. Sé que pueden haber muchas contradicciones entre nosotros, pero ha habido un nivel de respeto en cada una de sus planteamientos, de sus preguntas, y el empeño y la perseverancia que ustedes le ponen a esto. Esto requiere un poquito de pasión y eso yo creo que es lo que ustedes le están poniendo. Muchísimas gracias. Estamos, bueno, agradecidos a usted por su tiempo el día de hoy, donde pudimos canalizar y ver que, bueno, que su posición es bastante clara. Estamos justo con lo que está pensando usted en cuanto a lo que deberíamos hacer. Y es lo que nosotros como organización hemos tratado de aupar. Nosotros somos un grupo de activistas únicamente y nuestro norte es, por supuesto, el este, de manera consensuada, de manera de que sea como un asunto de Estado que nos una a todos los venezolanos por igual, aún tengamos diferencias de cualquier índole ideológico. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Esperemos contar con una segunda parte para ello, que estamos seguros que sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos los presentes el día de hoy. Muchísimas gracias.